Si estás viendo este vídeo es porque quieres aprender React, pero no sabes cuánto JavaScript necesitas saber antes de meterte con esta librería o framework. Y bien, sí es cierto que necesitas conocer bastante JavaScript antes de lidiar o empezar a trabajar con un framework o librería. Pero tampoco es necesario que sepas todo lo que existe sobre JavaScript antes de meterte con ello. Por eso en este vídeo te quiero dar 10 funcionalidades o características que tiene JavaScript y que debes aprender antes de empezar con React. De esta forma tu camino en el mundo del desarrollo con React será más llevadero. Y si te quedas hasta el final del vídeo verás que te voy a presentar 2 características nuevas que tiene JavaScript y que te serán muy útiles con React. Así que vamos al listado. Si te gusta el contenido que comparto, recuerda que puedes apoyarme dándole like a este vídeo, suscribiéndote al canal si todavía no lo has hecho, dándole a la campanita para que YouTube siempre te avise de cuando saque un nuevo vídeo, y si ya lo eres, puedes unirte al programa de miembros del canal, donde tendrás acceso a varias cosas exclusivas, como por ejemplo el servidor de Discord de la comunidad y descuentos en futuros cursos y material que lance. Muchas gracias por tu apoyo y ahora seguimos con el vídeo. Vale, la primera característica que debes aprender son los template literals. Es una característica, una nueva funcionalidad que apareció con ECMAScript 6 o ECMAScript 2015 y que se resume en esto. Tú antes, cuando creabas un string, por ejemplo, tenías una variable nombre y otra, por ejemplo, apellido. Y si querías concatenarlas o imprimir un string, tenías que hacer algo como esto. Console log, nombre, más un espacio en blanco, más apellido. Y eso pues nos imprimía el nombre en pantalla. Bien, los template literal lo que nos permiten es escribir todo de una, interpolar variables. Sería esto de aquí. Lo ponemos con la comilla invertida y luego las variables se interpolan con dólar o símbolo de pesos y las llaves. Entonces aquí sería nombre, el espacio sería tal cual y apellido. Y esto nos imprime exactamente lo mismo. Entonces, cuando tienes muchas variables y quieres interpolar strings o otro tipo de datos, de esta manera se nos hace un poco tedioso. Y de esta manera se nos hace más sencillo. ¿Esto cómo se utiliza en React? Pues bueno, un ejemplo sería, vamos a crearnos un componente, por ejemplo, función componente, y recibe unas props. Por ejemplo, una puede ser el background color. Vamos a poner, ¿no? Entonces esto, imagínate que devuelve un div con el texto que sea, y este div tiene una clase de CSS, class name, y entonces aquí normalmente pondríamos la clase, pero si lo hacemos, le pasamos un string de esta manera, imagínate que la clase es bgcolor guión y luego el background color que le acabamos de pasar. De esta manera le puedes pasar variables a un string y que sea de forma dinámica. Es una de las formas en las que se puede utilizar esto en React. Otra de las funcionalidades que tiene JavaScript y que te van a servir bastante en React son los acortadores de nombres o los shorthand property names de JavaScript en objetos. Vale, ¿esto qué es? Imagínate que tienes diversos datos, por ejemplo, const nombre y de nuevo Carlos, edad igual 36 y const Twitter igual https twitter.com/carlosazaustre. Y tú ahora quieres crear un objeto con estas propiedades. Entonces podría ser const persona y pondrías nombre es nombre, edad es edad y Twitter es Twitter, ¿no? Y tú vas aquí a console log persona y te lo imprime por pantalla, ¿no? Bien, pues esto de los shorthand significa que si tu clave de un objeto o de una clase, aquí en este caso nombre, edad y Twitter, es lo mismo que la variable que has declarado, te lo puedes ahorrar. Es decir, esto funciona de la misma manera que si lo haces así. Como ves, sigue imprimiendo por pantalla esto. ¿Cómo se aplica esto a React? Pues de nuevo, imaginemos que tenemos un componente que recibe unas props, por ejemplo, initial state y total
total count, por ejemplo. Imagínate, dos propiedades. Y nosotros tenemos aquí un estado, ¿no? Por ejemplo, state y set state. Y queremos inicializarlo. Pues en lugar de... Y este objeto inicial pues tiene estas claves. Pues las puedes poner también directamente, sin necesidad de indicar clave valor. Entonces, si tú a las variables le pones el mismo nombre que la clave, te puedes ahorrar ese paso. Otra característica más que tiene JavaScript, que se introdujo con ECMAScript 6, que es cuando más se introdujeron novedades en el ecosistema de JavaScript, son las arrow function o las funciones flecha. ¿Esto qué es? Básicamente, tú antes una función la tenías que declarar de esta manera. Ponías función, nombre de la función, los paréntesis, abríamos llaves y esta función imaginemos que devolvía algo, ¿no? Return hola, ¿no? Y luego pues tú la llamabas tal cual, hacías nombre de la función y nos devolvía hola. Vale, esta función se puede trasladar, se puede codificar en forma de función flecha de la siguiente manera. Nos ahorramos la palabra function y lo escribimos como una variable. Por ejemplo, const función flecha, la vamos a llamar, ¿no? Le damos a igual y ponemos los paréntesis donde se pasaban los argumentos de la función. Después las llaves las sustituimos por una flecha. Y si el código tiene varias líneas, pues podríamos abrir llaves y escribir aquí el código que fuera. Pero si directamente la función lo que hace es devolver algo, nos podemos ahorrar las llaves e incluso la palabra return y decir directamente lo que devuelve, que es hola. Y si llamamos ahora a función flecha, puedes ver que nos devuelve también hola. Entonces esto es una arrow function. Cuando es una función que devuelve algo, es mucho más cómodo y mucho más legible, y a la larga pues tu código no se hace tan largo si lo escribes de esta manera. ¿Dónde se utiliza esto en React? Pues se utiliza mucho cuando estás recorriendo un listado y quieres imprimir varios componentes por cada listado. Sobre todo cuando estás jugando o trabajando con arrays y la función map. Entonces, en el callback, en lugar de crear una función entera, si lo haces de esta manera queda mucho más limpio el código. Vamos a ver un ejemplo de cómo se podría utilizar esto en React. Imagínate que tienes una función que se llama lista de tareas, un componente, vamos. Quitar esta S de aquí. Y esto lo que va a devolver es un UL. Y dentro de este UL vamos a ejecutar un código JavaScript. Imagínate que tenemos el listado, que es un array, y le pasamos el método map. Entonces aquí, antes, pues tendríamos que haber hecho función. La podríamos nombrar o no. Y por cada elemento quiero que devuelvas lo que sea, ¿no? Entonces esto es más limpio, más legible y mucho mejor si lo pasamos así. Ponemos elemento, flecha y a continuación, entre paréntesis, lo que queramos devolver. Imaginemos que vamos a devolver un LI. Dentro de cada LI vamos a imprimir elemento.nombre, por ejemplo. Imaginemos que cada elemento tiene algo así. Entonces queda mucho más legible, se puede ver a primera vista lo que va a hacer, ¿no? Tenemos un listado que se mapea y por cada elemento queremos devolver lo siguiente. Entonces, bueno, aquí hay código también de React, pero te quiero enseñar básicamente el código JavaScript que vas a necesitar, ¿no? Porque aquí se están mezclando dos cosas. Se mezcla esto que es JSX, que es de React, y se mezcla esto que es código, bueno, en realidad hasta aquí, porque esto de nuevas vuelve a ser código JSX, pero esto es JavaScript, no es React, es JavaScript. Otra propiedad más que vas a utilizar en React con JavaScript es el destructuring de objetos y de arrays. ¿Qué es esto? Bueno, pues imagínate que tienes un objeto, por ejemplo, cuadrado, y que tiene las siguientes propiedades. Por ejemplo, la X vale 10, la Y vale 10 también. Y luego tienes una función, la que sea, que lo que hace es calcular el área. Calcular área, ¿no? Entonces, antes, ¿qué tenías que hacer? Pasarle directamente cuadrado, por ejemplo. Y aquí, pues hacer return cuadrado X por cuadrado Y, ¿no? Esto sería lo más común. Me falta aquí poner función.
Entonces si calculamos calcular área de cuadrado, pues nos devuelve 100, ¿no? 10 por 10, 100. Vale, el destructuring es que en lugar de pasarle cuadrado, lo podríamos hacer de dos formas. Podríamos hacer aquí const y abrir unas llaves como si creáramos un objeto, poner x e y, que son estas dos propiedades, y esto es igual a cuadrado, y luego pues directamente usar x e y. Entonces estás resumiendo un poco el objeto, ¿no? Para en lugar de estar llamando al objeto y la propiedad, puedes sacar, digamos, las propiedades o las claves del objeto y trabajar con ellas. Y como digo, lo puedes hacer aquí o directamente lo puedes hacer en el argumento que te llega. Puedes hacer el destructuring a este nivel y entonces sería, pues te ahorrarías una línea. Esto lo podemos eliminar y en vez de, en lugar de poner cuadrado, lo que hacemos es el destructuring aquí y ponemos x e y. Y como ves, sigue funcionando de esta manera. ¿Esto cómo se aplica a Riad? Pues se utiliza mucho cuando le estás pasando propiedades a un componente, ¿no? Vamos a verlo en un ejemplo. Entonces, por ejemplo, imaginemos que tenemos un componente que es avatar y que va a recibir unas props, y esas props pues tienen el nombre de usuario y la URL de la imagen, ¿no? Pues lo podemos hacer de esta manera. Ponemos aquí username y URL. Y luego pues nuestro componente sería un componente, por ejemplo, image, cuya source sería URL, y puede tener un texto alternativo que sea el username. De esta manera, pues queda mucho más legible a la hora de leer directamente el código JSX sin tener que poner aquí, pues, el objeto, punto, y sobre todo si hay muchos más niveles, ¿no? Queda más limpio y se utiliza muchísimo. Esto lo vas a encontrar, prácticamente es una de las propiedades que más vas a encontrar. Seguimos con las propiedades y características que tiene JavaScript que vas a necesitar en Riad, y otra es los parámetros por defecto. ¿Esto qué significa? Antes, por ejemplo, si teníamos una función suma que recibía dos valores, a y b, y esto devolvía a más b, pues podría pasar que si hacemos suma de 3, nos apareciera un not a number, ¿no? Porque esta suma solo le estamos pasando un argumento. Lo ideal sería que de alguna manera comprobásemos si se está recibiendo un valor o no. Entonces antes lo que se hacía era comprobarnos si los valores estaban indefinidos, ¿no? Entonces una cosa rápida que podías hacer es, si a es igual a undefined o b es igual a undefined, pues bueno, podíamos pasarle un mensaje aquí y decir, debes introducir dos valores. Y nos salíamos, ¿no? Y si no, pues se ejecutaba la suma, ¿veis? Entonces ahí nos salía. Entonces esto a la larga, bueno, pues se hacía un poco largo el código y no era del todo bueno. Entonces podemos ponerle un valor por defecto a y b y devolver pues algo, ¿no? Aunque no le pases nada. Entonces, como es una suma, lo que podemos hacer es, bueno, si vas a llamar a la función seguramente la llames con un número, pero bueno, para ahorrarnos en salud, lo que podemos hacer es poner aquí los parámetros por defecto, que es ponerle aquí un igual, por ejemplo a igual a 0 y b igual a 0. Entonces, de esta forma, si tú llamas a suma de 3, nos da 3, que no está mal. Si no llamas a nada, pues nos devuelve 0, pero nunca aparece el error. Le estamos pasando unos valores por defecto en el caso de que no se le esté pasando ningún argumento a la función. La siguiente característica que tiene JavaScript y que vas a emplear también bastante en Riad es el sprite operator o los parámetros res. ¿Esto en qué consiste? Bueno, pues imagínate que tienes un array. Se puede aplicar tanto a arrays como a objetos, ¿no? Un array que tiene los valores 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Y también tienes otro array, que es pues 6, 7, 8, 9 y 10, ¿no? Antes, si tú querías, por ejemplo, copiar o crear un array con estos dos, pues tenías que hacer algo como const nuevo array igual a array.concat y pasarle el otro array.
Si imprimimos nuevo array, pues nos devuelve un array con todos los valores, ¿no? Esto ahora se puede hacer más fácil si directamente lo que hacemos es crear un array y lo que hacemos es pasarle el array 1, que sería array, y el siguiente, otro array. Como ves, nos devuelve exactamente lo mismo y queda, yo creo, de una manera más legible. Le estamos pasando una copia del array. Es como si estuviéramos haciendo, piensa como si fuera un destructuring, como hemos hecho antes, con las propiedades de los objetos, pero se lo estamos pasando aquí directamente y se están concatenando, ¿no? Estamos creando estas primeras posiciones, es como si lo hubiéramos separado estos cachitos y los estuviéramos poniendo aquí, y luego coma el siguiente elemento, los copiamos de aquí y los ponemos acá. Entonces, con el concat sí que es casi prácticamente igual de rápido, pero vamos a verlo con objetos, porque con los objetos se reduce bastante el código que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, imagínate que tenemos aquí objeto 1 y que tiene A igual a, B igual a B y C igual a C. Y luego tenemos otro objeto, objeto 2, que tiene D igual a D y E igual a E, ¿no? Si queremos crear un objeto que contenga todas estas, las propiedades de ambos, antes habría que hacerlo de esta manera. Const nuevo objeto sería igual a object.assign. Primero el nuevo objeto que vamos a crear, que es con llaves, el objeto 1 y luego el objeto 2. Si esto imprimimos por pantalla, console log nuevo objeto, nos aparece el nuevo objeto completo. Como puedes ver aquí, tiene A, B, C, D y E. Esto se haría antes así. ¿Cómo se hace ahora? Pues igual que hemos visto los arrays. Abremos un objeto y decimos objeto 1, objeto 2. Y listo, ya lo tenemos. Como ves, es mucho más rápido. ¿Esto en qué se utiliza en React? Bueno, pues vamos a ver otro ejemplo ya con código de React. De nuevo, imagínate que tienes un componente que recibe una serie de props. Entonces, puedes recibir las props así o hacer un destructuring, ¿no? Pero imagínate que el destructuring lo haces y tienes ID, name, no sé qué más, username, profile, bueno, un montón de cosas, ¿no? Pero imagínate que tú al siguiente componente que vas a pasar aquí, return nuevo componente, solo necesita, digamos, la prop ID y el resto de props se llaman igual. O sea, imagínate que ID en vez de ID es key, entonces necesitas el ID, pero el resto de propiedades son las mismas, ¿no? Tienes name, es name. Bueno, esto sería realmente así, no vamos a confundirnos. Name es lo mismo que name. Username es igual a username. Bueno, imagínate, ¿no? Si se llaman igual, lo que puedes hacer es esta cosa de aquí. Aquí haces un space operator de el resto, digamos, el res operator, de ahí viene el nombre. El resto de las propiedades las voy a llamar props y se las voy a pasar tal cual aquí. Entonces, como ves, esto lo vas a utilizar muchísimo, te va a ahorrar mucho código y también que se te quede, digamos, una propiedad o una variable por ahí sin perdida, ¿no? De esta manera, pues las puedes englobar. Por eso se llama res operator también, porque es como que recoges o pillas, agarras el resto de las propiedades, de los valores y se los pasas luego a continuación. Otra característica muy importante de JavaScript y que se emplea no solo en React, sino también en JavaScript Vanilla y en cualquier framework, son los módulos de ECMAScript. Los módulos nos van a permitir crear diferentes ficheros para no tener todo el código en un mismo fichero, lo puedes separar en varios archivos y a su vez cuando necesites algo de esas funciones, esos componentes o esos objetos que creas en los diferentes archivos, importarlos en otra parte del código. De esta manera puedes reutilizar código, componentes y es algo que se utiliza muy habitualmente. Entonces imaginemos que tenemos una función suma, como hemos visto antes, que tiene A y B y esto, bueno, tiene un código. Y esto es un fichero, ¿no?
Y luego en otro fichero tenemos la función resta de A y B. Y aquí tiene pues su código, ¿no? E imaginemos que luego tenemos la función, otro módulo, otro fichero, que tiene la función calculadora. Y aquí queremos utilizar suma y resta, ¿no? Pues para dentro del código de lo que estamos haciendo, pues que utilice estas funciones que hemos creado, ¿no? Entonces tú imagínate que estos son ficheros diferentes. Voy a poner aquí las rayas para que lo puedas distinguir de que son ficheros independientes. Vale, pues tú esta función la puedes exportar de dos maneras, poniendo export, y luego en el fichero de función calculadora lo que vamos a hacer es import suma de, pues donde esté el fichero suma, imaginemos que se llama suma.js, e import resta de resta. Esto es así porque lo hemos exportado, bueno, esto sería así, export default. Si lo exportamos por defecto, digamos que este fichero, aunque tenga más funciones, la que estamos exportando por defecto es suma. Entonces cuando hacemos el import del fichero, vamos a traernos la de por defecto. Si no le ponemos default, le ponemos directamente así export función suma. Imaginemos que es un fichero, un módulo que tiene varias funciones o varias cosas que estamos exportando. Esto es una exportación nombrada. Entonces, para poderlo importar, necesitamos ponerlo entre llaves. Porque este fichero, imaginemos que tiene más cosas aquí. Aquí tiene otra función. Export función. Pueden ser funciones o constantes, objetos, lo que sea, ¿no? Pues entonces aquí podríamos importar tanto suma como otra función. ¿Ok? Estos son los módulos en ECMAScript 6. ¿Cómo se utiliza esto en Riad? Bueno, se utiliza en Riad de muchas maneras, para tus propios módulos, o por ejemplo, si estás importando la librería Riad, lo más normal es que hagas import Riad from Riad, ¿no? En este caso no tiene el punto y la barra de directorio porque es un módulo de NPM. Entonces tú cuando importas Riad, por defecto te llevas la librería Riad. Pero Riad tiene también más cosas. Tiene, por ejemplo, los hooks. Entonces podrías poner coma, abrir llaves y decir quiero importarme también el useState, el useFed, fragment, lo que sea, ¿no? Y de esta manera luego lo puedes utilizar en tu código. Si no lo haces así, también lo estás importando. Pero entonces cada vez que lo quisieras usar tendrías que hacer riad.useState o riad.usefed o riad.fragment, ¿no? Pero digamos que estás haciendo como un destructuring a la hora de importar el módulo. Y esto, como digo, es muy común que lo uses de librerías de terceros y en tus propios desarrollos. Seguimos con la siguiente y son los ternarios. Las operaciones ternarias se utilizan mucho en JavaScript porque nos permiten renderizar componentes de manera condicional en una sola línea prácticamente, ¿no? Un ternario, por si no sabes lo que es como un acortador de la sentencia del condicional if-else, ¿no? Vamos a verlo con JavaScript y luego en cuándo se utiliza en Riad. Entonces, imaginemos que tenemos un objeto, por ejemplo, un coche, marca Tesla y model Cybertruck. ¿Ok? Y entonces luego creamos aquí una variable modelo, if coche.modelo. Si el coche tiene un modelo definido, bueno, model, perdón, decimos que modelo es igual a coche.model y si no, pues decimos que modelo va a ser X. ¿Ok? Entonces, si aquí imprimimos modelo, pues vemos que nos devuelve Cybertruck. Pero imaginemos que modelo no existe en el coche, lo quitamos, entonces nos asigna ese X de ahí. ¿Cómo se puede hacer esto de una manera ternaria? Bueno, pues puedes decir let modelo es igual a coche.model. Si existe, le ponemos coche.model. Y si no, le decimos que X. Quitamos esto de aquí y es exactamente lo mismo. Como ves, nos devuelve X. Y si ponemos modelo, S, pues nos devolverá S porque está definido. Esto es una operación ternaria. ¿Cómo se aplica esto a Riad? Pues bueno, de nuevas, vamos a imaginarnos que tenemos un componente que se llama lista tareas y que recibe por props esas tareas, ¿no?
Entonces aquí vamos a devolver un fragment y aquí vamos a hacer una comprobación. Imagínate que ese tareas es un array, entonces ponemos tareas.length, es para comprobar si tiene longitud, si tiene más de un elemento. Si sí lo tiene, lo que vamos a devolver es un UL y aquí, bueno, pues haríamos el mapeo, ¿no? Tareas.map, etcétera, ¿no? Lo que hemos visto antes. Y si no tiene nada, pues podemos devolver aquí un div que diga no hay elementos, no hay tareas, por ejemplo, no hay tareas. Entonces aquí estamos haciendo un renderizado condicional. El array tiene valores, entonces los imprimimos, hacemos el map y los imprimimos ya como sea. Y si no, pues renderizamos otros elementos. Otra característica de JavaScript, como habrás podido ver, es trabajar con arrays. Otra característica de React, como has podido ver, es trabajar con arrays. Entonces es muy conveniente que conozcas los métodos de arrays que tiene JavaScript. Son básicamente los que más vas a utilizar: el método find, el método sum, el método every, el método include, el método map, que ya has visto, el método filter y el método reduce. Si quieres que hagamos un vídeo dedicado a cómo funcionan los arrays, en el vídeo que te aparece aquí te hablo más en profundidad de cada uno de estos elementos. Échale un vistazo cuando termines de ver este vídeo para profundizar tus conocimientos. Y la última de las 10 características que necesitas saber de JavaScript antes de empezar con React son las promise y el async await. De hecho, tengo un vídeo en el que te lo explico, que lo puedes ver aquí, donde puedes ver en más profundidad cómo se maneja el código asíncrono con JavaScript. Como te has quedado hasta el final, te voy a dar ese bonus de 2 características que traen las nuevas versiones de JavaScript y que ya puedes empezar a utilizar en React. La primera de ellas se llama en inglés Nullis Coalescing Operator. Y esto es básicamente como cuando hacíamos la operación ternaria, pero si estamos comprobando un valor y este es null o undefined, le podemos asignar ya un valor por defecto directamente. Lo vamos a ver con un ejemplo. Función, por ejemplo, suma de A y B. Lo que hemos hecho antes era hacer una comprobación que la podíamos hacer de esta manera. Aquí sobreescribimos la variable A y comprobamos A es igual a null. Si es que sí, le vamos a asignar un 0. Y si es que no, le vamos a poner el valor que tiene A. Y lo mismo con B. B le asignamos, hacemos aquí la comprobación con el ternario. B es igual a null. Si es que sí, le asignamos 0. Y si no, le damos el valor B. Y por último, pues devolvemos la suma A más B. Y esto, pues ya vuelve a funcionar, ¿no? Si ponemos 3 solo, nos devuelve 3. Si ponemos 3 y 3, pues nos devuelve 6. Y si no ponemos nada, nos devuelve 0. Que es lo mismo que habíamos hecho antes con if-else, pero ahora de manera ternaria. Vale, entonces como aquí estamos comprobando si es null o undefined, podemos utilizar el operador de nullis coalescing, ¿no? Y eso básicamente es que hacemos esta comprobación. A, interrogante, interrogante, ese es el operador, 0. Digamos que esto de aquí sustituye a todo esto de aquí. Es decir, aquí ya está comprobando que si es null, devuelva 0 y si no, devuelva el valor que hemos asignado. Entonces de hecho, si lo lees es bastante legible. Si lo lees tal cual, es A es igual a A y si no, 0. Da igual si es null, undefined o lo que sea. Entonces esto lo podemos sustituir aquí y aquí igual, B. Y como ves, pues no sigue funcionando correctamente como habíamos hecho antes. ¿Esto cómo se aplica a React? Imaginemos que tenemos el componente avatar que teníamos antes y que esto recibe el user, ¿no? Y esto que va a devolver una imagen con el src y aquí podemos decir va a ser user.imageURL o podemos poner aquí pues un placeholder que tengamos, ¿no? Es muy parecido, si te das cuenta, a los valores por defecto, pero bueno, en ocasiones quizá sea más cómodo, quizá este ejemplo no sea lo más ilustrativo, pero en ocasiones puede ser más cómodo que utilices este operador aquí. Y la última propiedad extra es el optional chaining. ¿Esto cuándo se utiliza? Bueno, esto nos permite acceder de forma segura a variables anidadas dentro de una estructura, por ejemplo, de un objeto, ¿no? Antes, si querías comprobar, digamos, en un segundo o un tercer nivel si esa propiedad en el objeto existía, tenías que hacer varias comprobaciones. Por ejemplo, imaginemos que teníamos un objeto user que tiene varias cosas, ¿no? El nombre, edad, pero luego tiene también localización, location. Y dentro de location, pues tiene X y city, por ejemplo. Y dentro de city, pues imagínate que tiene zip
code y otra cosa, ¿no? Entonces, para comprobar el zip code, o sea, si tú directamente en Riad usabas user.location.city.zipcode, entonces tenías que, para poderlo imprimir a la hora de hacer el renderizado, tenías que hacer la comprobación y hacer user y user.location y user.location.city and user.location.city zipcode. Y esto, por ejemplo, pues asignárselo a una constante o a una variable. Entonces, como ves, es bastante tedioso cuando está muy anidado la estructura de objetos. ¿Esto cómo se hace ahora? Bueno, pues directamente con este operador lo que hacemos es, nos vamos a la estructura total y le ponemos este interrogante antes del punto. Entonces aquí estamos comprobando lo mismo, pero de una forma más limpia y rápida de leer. Entonces estamos mirando si user existe y si location existe dentro de user y si city existe dentro de location y user y por último zipcode, y ya se lo pasamos. ¿Esto en Riad cómo se utiliza? Pues imagínate que vas a renderizar una propiedad, esta propiedad por lo que sea en alguna parte, pues directamente si tenemos aquí la función de user, imagínate, de componente, y queremos devolver pues eso, un div que diga zipcode, pues podemos directamente pasarle esto sin tener que hacer la comprobación antes ni nada de eso. Y esto es todo, espero que te haya servido y que haya eliminado un poco esas pequeñas barreras que tienes a la hora de iniciarte con Riad y que, bueno, pues te puedas organizar un poco lo que necesitas estudiar de JavaScript antes de meterte con Riad y que cuando entres con esta librería pues no te parezca todo tan nuevo. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle un buen like, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando publique un nuevo vídeo y nos vemos por aquí. ¡Chao!